Cartas de Babel. Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920. Es considerada una de las voces más importantes de la literatura del siglo XX. Nació en Ucrania, pero su familia emigró a Brasil cuando tenía 2 años. Escribía desde niña. Envió numerosos relatos a una sección de cuentos infantiles de un diario, pero sus relatos fueron rechazados, pues mientras las historias de los demás niños poseían algún tipo de narrativa, los textos de Clarice no describían más que sensaciones. La crítica se quedó perpleja cuando se publicó en 1944 Cerca del corazón salvaje, la primera novela de Lispector, escrita cuando tenía 19 años. El libro era algo nuevo para el lector brasileño, acostumbrado a personajes trabajadores, muy realistas y conocidos de distintas regiones del país. Era un texto existencialista, lleno de impresiones como un espejo de estados mentales. Como su primer marido era diplomático, Lispector pasó temporadas largas en distintos países de Europa, cosa que llenó muchos de sus textos de nostalgia por Brasil. Su obra se convirtió con el tiempo en una de las más radicales y conocidas de la literatura brasileña. Publicó varias novelas, tales como Lazos de familia, La pasión según G.H. y La hora de la estrella, y trabajó muchos años como periodista. En el año 1967, sin ganas pero con necesidad de dinero, acepta escribir crónicas para el Jornal do Brasil, y lo hace durante 7 años. Se trata de una escritura suelta sobre los más variados asuntos, una serie de sentimientos confesados a un público vasto e imprevisible. Estas crónicas han sido reunidas en el libro que les traemos hoy, Revelación de un mundo. Dentro de 25 años. Me preguntaron una vez si podía imaginar Brasil dentro de 25 años. Si ni siquiera puedo imaginar el de dentro de 25 minutos, mucho menos el de 25 años por delante. Pero la impresión deseo es que en un futuro no muy remoto, tal vez comprendamos que en los movimientos caóticos actuales ya eran los primeros pasos que iban precisando y orquestando una situación económica más digna de un hombre, de una mujer, de un niño. Y esto porque el pueblo ya había dado muestras de más madurez política que la gran mayoría de los políticos y porque un día terminará liderando a los líderes. Dentro de 25 años, el pueblo habrá dicho mucho más. Pero si no sé prever, puedo por lo menos desear. Puedo desear intensamente que el problema más urgente se resuelva, el hambre. Muchísimo más rápido, sin embargo, que en 25 años, porque no hay más tiempo para esperar. Millares de hombres, mujeres y niños son verdaderos moribundos ambulantes que técnicamente deberían estar internados en hospitales para desnutridos. Tal es la miseria que se justificaría decretar un estado de necesidad, como ante una calamidad pública. Solo que es peor. El hambre es nuestra endemia y ya es parte orgánica del cuerpo y del alma. Y, la mayoría de las veces, cuando se describen las características físicas, morales y mentales de un brasileño, no se ve que en verdad se están describiendo los síntomas físicos, morales y mentales del hambre. Los líderes que tengan como meta la solución económica del problema de la comida serán tan bendecidos por nosotros como, en la misma medida, el mundo bendecirá a aquellos que descubran la cura del cáncer. Revelación de un mundo. Lo que quiero contar es tan delicado como la propia vida, y yo querría poder emplear la delicadeza que también guardo en mí al lado de la grosería de campesina que me salva. De niña, y después de adolescente, fui precoz en muchas cosas. Para sentir un ambiente, por ejemplo, para aprender la atmósfera íntima de una persona. Por otro lado, lejos de la precocidad, me encontraba en increíble atraso en relación con otras cosas importantes. Continúo por lo demás atrasada en muchos terrenos. Nada puedo hacer. Parece que hay en mí un lado infantil que no crece jamás. Hasta pasados los 13 años, por ejemplo, estaba atrasada en lo que los americanos llaman hechos de la vida. Esta expresión se refiere a la relación profunda de amor entre un hombre y una mujer, de la que nacen los hijos. ¿O será que yo adivinaba, pero turbaba mi posibilidad de lucidez para poder, sin escandalizarme conmigo misma, seguir en inocencia arreglándome para los varones?
Arreglarme a los 11 años de edad consistía en lavarme la cara tantas veces hasta que la piel estirada brillase. Yo me sentía lista entonces. ¿Sería mi ignorancia un modo tonto e inconsciente de mantenerme ingenua para poder seguir sin culpa pensando en los varones? Creo que sí, porque yo siempre supe de cosas que ni yo misma sé que sé. Mis compañeras de colegio sabían todo y hasta contaban anécdotas al respecto. Yo no entendía, pero fingía comprender para que ellas no me despreciasen ni a mí ni a mi ignorancia. Mientras tanto, sin saber sobre la realidad, seguía por puro instinto flirteando con los varones que me agradaban, pensando en ellos. Mi instinto había precedido a mi inteligencia. Hasta que un día, ya pasados los 13 años, como si recién entonces yo me sintiera madura para recibir alguna realidad chocante, le conté a una amiga íntima mi secreto, que era ignorante y que me había hecho la que sabía. Ella casi no me creyó, también yo había fingido, pero terminó sintiendo mi sinceridad y ella misma se encargó allí en la esquina de aclararme el misterio de la vida. Solo que también ella era una niña y no supo hablar de un modo que no hiriera mi sensibilidad de ese momento. Me quedé paralizada mirándola, mezclando perplejidad, terror, indignación, inocencia mortalmente herida. Mentalmente tartamudeaba, pero ¿por qué? ¿Para qué? El choque fue tan grande y por unos meses tan traumatizante que allí mismo en la esquina juré en voz alta que nunca me casaría. Aunque meses después me olvidara del juramento y siguiera con mis pequeños noviazgos. Después, con el transcurso del tiempo, en vez de sentirme escandalizada por el modo como una mujer y un hombre se unen, pasé a encontrar ese modo de una gran perfección y también de gran delicadeza. Ya entonces yo me había convertido en una muchachita alta, pensativa, rebelde, todo mezclado con bastante salvajismo y mucha timidez. Antes de reconciliarme con el proceso de la vida, sin embargo, sufrí mucho, lo que podría haberse evitado si un adulto responsable se hubiera encargado de contarme cómo era el amor. Ese adulto sabría cómo lidiar con un alma infantil sin martirizarla con la sorpresa, sin obligarla a tener toda sola que rehacerse para de nuevo aceptar la vida y sus misterios. Porque lo más sorprendente es que, incluso después de saberlo todo, el misterio permaneció intacto. Por más que yo sepa que de una planta brota una flor, sigo sorprendida con los caminos secretos de la naturaleza. Y si continúo hasta hoy con pudor, no es porque me parezca vergonzoso, es pudor exclusivamente femenino. Pues juro que la vida es linda.